Un feliz y bendecido domingo para todos. Estos últimos meses, gracias a la cuarentena, han sido mi mejor retiro espiritual. Meses atrás pasé de reconocer mis culpas y pecados a Dios y a todos a hoy a vivir en gracia y cultivando día a día mi fe mediante plegarias como el Santo Rosario, la Santa Eucaristía, contemplar y vivir la palabra de Dios ha hecho que mi vida se transforme. Por eso quiero que estos medios sirvan para algo bueno, como han servido para mí. Yo pensaba eliminar mis redes sociales, este perfil, pero he encontrado en páginas y en otros perfiles unas herramientas muy positivas para yo seguir cultivando mi fe. Por eso quiero que a partir de hoy mi perfil sirva para eso, para que de pronto alguien mediante este video de unos minutos puedan meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. O por lo menos, si no alcanzo a verlo totalmente, les recuerde que, hey, debemos cultivar diariamente nuestra fe, no olvidarnos de Él, no olvidarnos de Dios, porque si queremos ser verdaderos cristianos y hombres felices, debemos tener a Dios en nuestra vida y vivirlo positivamente diariamente. Por eso quiero a partir de hoy compartir con ustedes el Lectio Divina, que es un método para orar a partir de la palabra contenida en las Sagradas Escrituras. Es un método que se remonta a los padres de la Iglesia y en el cual se contemplan 4 momentos: la lectura y la comprensión de la Sagrada Escritura, la meditación, la oración y la contemplación, que es el fruto de los 3 momentos anteriores, que es, si nosotros comprendemos la lectura de la palabra de Dios, la meditamos y oramos, vamos a poder ver con los ojos de Dios las realidades del mundo. Haz, Señor, que escuche con atención y recuerde constantemente tu enseñanza, que la ponga en práctica con fuerza y voluntad, despreciando las riquezas y alejando todas las inquietudes de la vida mundana. Haz que fortifique totalmente y medite tus palabras, poniendo profundas raíces y purificándome de todos los atractivos mundanos. San Juan Crisóstomo. Las lecturas de hoy, domingo 12 de julio del 2020. La primera lectura del libro de Isaías 55 del 10 al 11. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos 8 del 18 al 23. Y el Evangelio según San Mateo 13 del 1 al 23. La acción del sembrador. El relato parabólico habla de un sembrador como un campesino, donde su actividad está caracterizada por el contraste entre la pérdida de las semillas y el fruto abundante. Además, hay que anotar una diferencia entre las riquezas de los particulares con la que viene descrita la pérdida de las semillas y la forma concisa del fruto abundante. Pero a la cantidad de experiencias sin éxito y de desilusión representada por las varias pérdidas de semilla, en el camino, en terreno pedregoso, entre espinas, se contrapone la gran cosecha que hace olvidar la experiencia negativa por la pérdida. Además, en la parábola hay una diferencia temporal entre la fase del comienzo de la semilla y la del fin, que coincide con el fruto de la cosecha. Si en varios intentos de la semilla el fruto está ausente, tal falta nos lleva al reino de Dios al momento en el que se hará la gran cosecha. Jesús, el sembrador, siembra la semilla del reino, que hace presente la señoría de Dios sobre el mundo, sobre los hombres, y que realiza el fruto final. La parábola tiene tal fuerza persuasiva que lleva al oyente a tener confianza en la obra de Jesús, que aunque a veces se vea llena de fracasos y desilusiones, al final tendrá un éxito clamoroso. ¿Por qué les habla en parábolas?
Después de la narración de las parábolas y antes de su explicación, los discípulos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta explícita. No ven el motivo por el que Jesús hable en parábolas a la gente. La respuesta a su pregunta los discípulos reciben en el versículo 13. Les hablo en parábolas porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es como decir, la gente no entiende ni comprende. Jesús no pretende forzarle a entender. De hecho, hasta ahora Jesús ha hablado y obrado con claridad, pero la gente no ha comprendido. Sin embargo, habiendo disminuido la condición para exponer su mensaje en su radicalidad, esto es la comprensión, recurre el lenguaje de las parábolas, que siendo más velado, estimula a la gente a pensar más, a reflexionar sobre los obstáculos que les impide la comprensión de la enseñanza de Jesús. Parecen repetirse los tiempos de Isaías, cuando el pueblo estaba cerrado al mensaje de Dios. Y como tal situación de rechazo, prevista por la tradición bíblica, se repita ahora con la gente que ve, escucha, pero no comprende. Jesús lo muestra en la primera parte de la respuesta, cuando distingue entre aquellos que entran en el conocimiento de los misterios del reino y los que son excluidos. El conocimiento de los misterios de Dios, a saber, el plan de Dios, es posible con la intervención de Dios y no con las propias fuerzas humanas. Los discípulos son presentados como aquellos que comprenden la palabra de Jesús, no porque sean más inteligentes, sino porque es Él mismo quien les explica su palabra. Ahora veamos la explicación de la parábola. Jesús, después de haber expresado los motivos de por qué hablaba en parábolas, ilustra la suerte de la palabra del reino de los diferentes oyentes. Aunque vienen enumerados 4 tiempos de terreno, 2 son las tipologías de oyentes que se ponen en confrontación: quien escucha la palabra y no comprende, y quien escucha la palabra y comprende. Es interesante notar que Mateo, a diferencia de Marcos, narra la historia en singular. Es el empeño personal, el yunque de prueba de la verdadera escucha y de la comprensión. La primera categoría de oyentes está por la escucha de la palabra, pero no la comprenden. La comprensión de la palabra se ha de entender aquí, no a nivel intelectual, sino sapiencial. Es necesario entrar en su significado profundo y salvífico. En la segunda, la palabra, además de ser escuchada, es acogida con gozo. Tal acogida se hace inestable cuando el entusiasmo del principio sigue la continuidad de la elección, debida seguramente a experiencias de sufrimiento y persecución, inevitables en todo camino de fidelidad a la escucha de Dios. La tercera posibilidad evoca las preocupaciones materiales que pueden sofocar la palabra. Y finalmente, el éxito positivo. La semilla perdida en los anteriores terrenos se compensa con el resultado fructuoso. En síntesis, se evocan en la parábola 3 aspectos que siguen el acto de crecer, activo y perseverante: el escuchar, el comprender y el llevar fruto. Ahora la palabra de Dios nos hace unos interrogantes para que tú y yo reflexionemos y respondamos en lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué puede decir hoy la parábola a la iglesia? ¿Qué terreno presenta nuestra comunidad eclesial? Y a nivel personal, ¿qué disponibilidad interior y comprensión manifiestas ante la escucha de la palabra? Señor, danos la fuerza de resistir a los obstáculos que ponemos a tu palabra cuando sobrevienen las preocupaciones del mundo. Conviértenos en terreno bueno, personas acogedoras,
para ser capaces de ofrecer nuestro servicio a tu palabra. Amén. Cultivemos la fe y viviremos la misericordia y la gracia de Dios. Dios los bendiga.